Hola, soy Gina. Bienvenidos al primer episodio de The Sybarite Soul. No saben la emoción que tengo de estar aquí grabando este primer episodio de algo que lleva en mi mente muchísimos años y que ya hace un par de semanas vio la luz en Instagram y ya empiezo a contar y ya la marca se está viendo, bueno, no tanto marca, pero sí pues sí, una marca que se llama The Sybarite Soul, igual que este podcast, en donde les voy a estar contando acerca de mi más grande pasión en la vida, que es viajar. Este primer episodio lo vamos a dedicar a explicar un poco cómo nace este proyecto, por qué The Sybarite Soul, por qué me considero una sibarita, para que nos vayamos conociendo y entiendan un poquito de qué va este proyecto, de lo que vamos a hablar en este podcast, en los próximos episodios, que espero que sean miles, porque creo que tengo muchas cosas que contarles y que les pueden ayudar también a ustedes a empezar a viajar, a continuar viajando, a viajar mejor, a conocer mejores lugares. Y eso es de lo que se trata este proyecto y transmitirles este amor y esta pasión que tengo en la vida. Este primer episodio, como ya les conté, vamos a hablar un poquito de por qué surgió este proyecto, cómo surge este proyecto, y los voy a ir llevando de la mano para que juntos vayamos planeando los viajes que quieran hacer en la vida. Entonces, bueno, quédense conmigo. Espero de verdad que se queden todo este episodio y todos los que vienen para que juntos contagiemos a más personas, para que sean sibaritas, que ahorita les voy a contar lo que significa y por qué me considero una sibarita y por qué creo que todos en la vida deberíamos de ser sibaritas. The Sybarite Soul. Bueno, pues empecemos a platicar un poquito de cómo nace The Sybarite Soul. Y sí les puedo decir que el nombre es una de las partes más importantes de este proyecto. Como les comenté, esto lleva en mi mente muchísimos años. No me acuerdo ni cuándo, pero siempre tuve como ganas de contar un poco más por qué mi pasión por los viajes, de contagiar a más gente para que viajen, o que de pronto me preguntaban, oye, ¿cómo le haces para viajar tanto? O ¿quién te hace los viajes? Pues los hago yo solita desde hace muchísimos años. Y creo que desde que yo era una niña me encantaba viajar. Un poco viene también de mis papás. Ellos empezaron a viajar desde que yo era muy chiquitita y yo veía que se iban de viaje y decía, ay, qué bonitos lugares van a conocer. Me acuerdo perfecto de uno de sus primeros viajes cuando yo era muy chica a Italia y que regresaban y me traían cosas que me habían comprado y yo decía, esto es como muy diferente. Me encantaba como que me contaran y ver las fotos. Entonces creo que sí, mis papás han sido una parte fundamental de esta pasión que tengo por los viajes. Y era esta necesidad de contar lo que yo vivo en los viajes o cómo me gusta vivirlos. Y por eso estamos aquí hoy y por eso vamos a estar aquí los próximos episodios. Creo 100% que sin mis viajes yo no sería la persona que soy. Y últimamente me di cuenta que la más grande pasión y razón de mi vida es viajar, es conocer nuevos lugares, es conocer nuevas personas. Y creo que ese es mi propósito, sentido de vida. Y me gustaría compartirlo con todos ustedes aquí en el podcast de The Sybarite Soul. Y que entiendan el por qué vamos a estar aquí los próximos episodios. Y, y contarles un poquito más de dónde viene este amor y esta pasión por los viajes. Yo cuando era chica, mi juego favorito, literalmente, era jugar a la agencia de viajes. Entonces yo cuando viajaba de chica me traía, existían los folletos, no vayan a calcular mi edad, pero existían los folletos, sí, los brochures, y había en los hoteles, en las recepciones de los hoteles, había como unos
racks en donde ponían millones de folletos de lo que se hacía, de los tours, de otros hoteles y así. Entonces mi actividad favorita cuando llegaba a los hoteles era robarme todos los folletos y guardar los boletos de avión y guardar todo lo que yo podía guardar de cosas de viaje. Y entonces cuando regresaba de los viajes, pues yo me sentaba en mi escritorio, ponía todos los folletos, los boletos de avión, hacía todo muy bonito y jugaba a la agencia de viajes. Entonces mis papás me decían, me daban su brief, o mis primos o con quien yo jugara, de a dónde querían ir, a viajar, y entonces yo les hacía sus itinerarios y les daba sus folletos y les daba hasta su boleto de avión y todo. Ese era mi juego favorito y creo que ahorita justo con este proyecto pues voy a hacer realidad ese juego y ese sueño de organizar viajes, no tanto como una agencia de viajes, porque no, The Secret Soul no es una agencia de viajes, es más bien una consultoría, así como vas a terapia o así como vas a una consulta cuando te sientes mal de algo físico, pues así creo que va a ser este proyecto de una consultoría de viajes. Entonces, si nunca has viajado y quieres viajar, nosotros te podemos ayudar a que empieces. Si ya viajaste y quieres conocer un lugar que no te atreves o que no te has atrevido, nosotros podemos ayudarte a que te atrevas. Entonces, este es el proyecto, es hacer realidad este juego y hacer realidad este sueño. The Secret Soul no es una agencia de viajes. 100% no es una agencia de viajes. Es una consultoría de viajes. Entonces, así como vamos a terapia y hay una consulta de terapia o cuando vamos al doctor, cuando nos duele algo físico, pues así The Secret Soul es una consultoría en donde yo creo que los viajes también curan, los viajes también son necesarios para resetear la mente, para cambiar un poco el setting de algún problema, para sanar, ¿no? Ya después les contaré en otros episodios cómo los viajes te pueden sanar de muchas cosas emocionales también. Entonces, eso es The Secret Soul. Es una consultoría en donde si nunca has viajado en tu vida y de pronto te está entrando como el gusanito de que quieres empezar a viajar, pues nosotros te ayudamos a que empieces. Si ya has viajado, pero quieres conocer un lugar que no te has atrevido o que sientes que está muy lejos o que es muy difícil llegar o lo que sea, nosotros te ayudamos. Si nunca has hecho un viaje solo y quieres hacerlo por primera vez, nosotros te ayudamos. Eso es The Secret Soul. Es una consultoría en donde primero podemos platicar un poquito de los intereses que tienes de estos viajes en particular. Y luego vamos a hacer todo un desarrollo de itinerarios, de hoteles, y todo va a ser dependiendo de lo que a ti te guste hacer. No hay viajes genéricos, no hay viajes de paquete que sean idénticos para todas las personas. Yo creo que los viajes tienen que ser súper personalizados, tienes que tener súper claro lo que realmente quieres hacer, el objetivo, así como cualquier proyecto de vida que siempre tiene un objetivo o una meta, así los viajes también tienen que tener objetivos, metas, qué quiero aprender, qué quiero conocer, para que realmente lo hagas y realmente sea un viaje y no solamente una vacación más, ¿no? Yo digo, y creo que lo vamos a repetir mucho aquí, los viajes son proyectos de vida que se tienen que tratar con el mismo cuidado con el que se trata un proyecto de vida o cualquier proyecto que emprendas en tu vida. Entonces, en The Secret Soul les vamos a, pues no enseñar, pero a contagiar que no seas solo un turista más, sino que te conviertas realmente en un viajero. Y podemos decir que no hay una diferencia así trascendental en estos dos términos, pero sí la hay. Los turistas van y pues se toman fotos en los mismos lugares, la misma foto, hacen lo que está en los itinerarios como ya sabidos. Por ejemplo, si vas a París, pues tienes que ir a la Torre Eiffel y tienes que ir al Louvre. Y no digo que no se haga, ¿no? Evidentemente vas a ir a París y vas a ir a la Torre Eiffel, pero no es el propósito de ese viaje a París. Entonces, por ejemplo, si eres un super foodie y te encanta comer, el objetivo de un viaje a París es ver cuáles son los restaurantes que tiene la mejor
steak tartare o que tiene las mejores papas, porque son las mejores del mundo. Y a eso vas a ir, ¿no? A comer y a conocer los mejores restaurantes que tiene París o sus alrededores. Si te encanta el arte, entonces vamos a hacer un itinerario completo de los mejores museos de París, que no necesariamente son el Louvre, sino si te gusta el arte moderno, pues vas a ir al Palais de Tokio, ¿no? Y, o si te gusta los maratones, pues vas a ir al Maratón de París. Y entonces es esto, ¿no? Ir descubriendo qué es lo que a ti te apasiona en la vida, qué es lo que a tu familia le apasiona como conjunto, o si vas en un viaje de amigos. Entonces, descubrir estos objetivos particulares que tienes tú como persona o con las personas que te vayan a acompañar para que vayas a los lugares y los vivas, los viajes, los entiendas, los hagas tuyos y esto realmente se quede en tu alma, en tu corazón, en tu vida como uno de los mejores recuerdos y que no vayas y tengas las mismas fotos que todo el mundo, que hagas las mismas fotos que todo el mundo, porque pues sí está padre tener tu foto con la Torre Eiffel, pero pues si eres un apasionado de la comida, está padrísimo que vayas a un restaurante que tiene 1 o 2 estrellas Michelin, que además pues salieron de ahí, ¿no? Y que entiendas de dónde viene la cultura de la comida francesa y bueno, ¿no? Eso creo que es lo más importante que tendremos que desmenuzar en todo este podcast. Y los museos, por ejemplo, bueno, de todo, siempre va a haber joyas ocultas y va a ser una de las series que vamos a tener aquí en el podcast y en nuestras redes sociales, que en los lugares siempre va a haber joyas ocultas y que las vamos a ir descubriendo de acuerdo a lo que a ti te apasione hacer en la vida. Entonces, después vamos a hacer un podcast de joyas ocultas de museos, ¿no? Entonces, si eres una apasionada del arte, por ahí también ya después te vamos a hablar de eso. Y creo que esa es la diferencia esencial entre ser un turista y un viajero. Entonces, en The Seabird Soul, a eso es a lo que vamos, a ayudar a cambiar esta percepción de solamente conocer un lugar como turista y empezar a conocer los lugares como viajero, como vivirlos. No es lo mismo ir a un lugar y no hacer lo que hace la gente que vive ahí, porque eso es creo que eso es lo más bonito de conocer un lugar, cuando empiezas a sentirlo como si realmente vivieras ahí, que empieces a ir a los lugares a donde va la gente a comer o que te pares temprano para ir a correr y ver cómo la gente se despierta y está yendo a trabajar, como que vivas la vibra de las ciudades y de los lugares para que realmente los puedas hacer tuyos. Creo que es eso. Cuando ya eres un viajero, empiezas a hacer los lugares tuyos y a disfrutarlos a tu manera y no a la manera normal, a la manera que lo vive cualquier otra persona. Que sean lugares tuyos y eso es a lo que te vamos a ayudar. Y bueno, he tenido muchas preguntas en redes sociales, de mis amigos, de mi familia, de por qué The Seabird Soul, ¿no? Desde hace muchos años alguien me dijo que yo era una sibarita. Y entonces, si a lo mejor vemos el significado así tal cual en el diccionario, pues sibarita es una persona que le gustan los lujos. Y yo dije: "Ay, pues sí me gustan los lujos, pero o sea, no necesariamente las cosas caras y las cosas que cuesten mucho dinero, sino". Y después le di otro sentido a la palabra lujo, ¿no? Lujo es hacerte regalos a ti mismo que te gusten, que disfrutes, que te llenen el alma, que te llenen el corazón, y eso sí, definitivamente lo soy 100%. Me encanta regalarme cosas, regalarme momentos, regalarme apapachos, regalarme una buena copa de vino, regalarme una buena comida, regalarme un buen viaje, regalarme una cama deliciosa en un hotel. Y son estas pequeñas cositas en donde tú te autoconsientes. De pronto
Esperamos a que los demás nos consientan, a que los demás nos regalen, a que los demás nos hagan pasar un buen rato y nos olvidamos que nosotros mismos podemos hacerlo. Entonces sí soy una sibarita. Y ahorita les cuento un poquito más cómo me di cuenta que era una sibarita. Y entonces cuando estuve pensando nombres para este proyecto, la verdad es que no le tuve que pensar mucho. Fue, yo digo que una como epifanía, porque cuando estaba sentada haciendo el proyecto y poniéndolo en papel y poniendo en papel millones de ideas que estaban en mi cabeza, lo primero que se me vino a la mente fue esta vez en donde alguien me llamó sibarita. Y además la palabra me gusta. En inglés creo que me gusta más, entonces por eso Sybarit en inglés. ¿Y por qué Soul? Porque este proyecto genuinamente viene desde mi alma. Y cada viaje que ayudemos a planear en The Sybarit Soul, les prometo que va a venir desde el alma, va a venir desde el corazón, va a venir desde experiencias que se han quedado en mi alma. Todo lo que les platique aquí en este podcast va a ser salido de el alma de Gina y creo que del alma de todo el equipo que está atrás de The Sybarit Soul. Cuando empecé a escribir del proyecto y empecé a plasmarlo ya en papel, me acordé de mi primer viaje a París. O más bien mi primer viaje al extranjero fuera de Estados Unidos. Y fue Francia, fue París. Ya les conté un poquito que mis papás eran viajeros desde que yo era muy chiquita y pues yo siempre decía, ¿y a mí cuándo me va a tocar? ¿No? Entonces cuando tenía 12 años fuimos a París fui a París por primera vez en mi vida y creo que ahí me di cuenta que era una sibarita. Empecé a disfrutar desde el momento de hacer mi maleta y desde escoger la mejor ropa que tenía en ese momento porque quería que mis fotos fueran increíbles. Y entonces, porque además pues no había Instagram, no había celulares, no había muchas de estas cosas que ahorita tenemos. Entonces fue un momento muy bonito llegar a París, ver por primera vez París. Nos quedamos en un hotel precioso que parecía un palacio. Los desayunos eran una cosa que yo nunca había visto en mi vida porque había salmón y había, todo estaba acomodado perfectamente como lo hacen los franceses. Y yo disfrutaba de verdad, no sé, ni siquiera creo que les pueda como transmitir lo que yo disfrutaba servirme el jugo en una copa por primera vez en mi vida, ¿no? O acostarme en una cama que era la mejor cama que yo había visto en mi vida, con las mejores sábanas, las mejores almohadas, eh, ver los taxis, que todos eran Mercedes-Benz, cuando en ese momento, les estoy hablando de 1995, ojo, que aquí pues los taxis eran bochos, no había tantos coches de lujo en México, entonces allá llegar y que los coches fueran de esa, ¿no? De esa calidad era de, órale. Y entonces yo me subía a los Mercedes y decía, no es comercial, pero me subía y decía, bueno, o sea, qué padre, ¿no? Y entonces creo que en ese viaje fue donde me di cuenta que era una Sybarit Soul, que disfrutaba cada momentito, cada almohada, cada flor, la comida, bueno, o sea, fue la primera vez que fui a un restaurante como super nice, era Le Fouquet's, que estaba además en la esquina de nuestro hotel. Y entonces comer tantas cosas diferentes, desde ahí me volví muy fan de la carne tártara, eh, las papas. Entonces, es esto, o sea, creo que Sybarit es ser esta persona que se trata a sí mismo con mucho regalo, con mucho aprecio, con mucho consentimiento y con mucho amor. Entonces, por eso, The Sybarit Soul, todos podemos ser sibaritas. Entonces, creo que este proyecto también es un poco contagiar este amor propio y empezar a hacer los viajes desde esta perspectiva más sibarita, más de disfrutar cada detallito de cada viaje, porque a veces los turistas
van y pues comen lo que sea en el momento que sea porque tienen que hacer 1000 cosas en el día, porque eso es lo que se espera a veces de los viajes, ¿no? Conocer todo, aunque sea por encimita. Ayer, por ejemplo, un primo me contaba que hacía millones de años que no venían a la Ciudad de México y están como empezando a retomar los viajes y el primero fue venir a la Ciudad de México, vienen de Monterrey, que a veces, pues, si ya vives aquí, dices, bueno, pues qué raro que no hayan venido a México nunca, pero hay gente que de verdad, pues, vive aquí en la República y no viene ni a la Ciudad de México, y hay millones de cosas que hacer. Y fueron a Bellas Artes, bueno, regreso al tema, fueron a Bellas Artes y les dije: "¿Qué tal los murales?". "No, es que no entramos". ¿Cómo que no entraron a Bellas Artes a ver los murales, no? Entonces, creo que de pronto por hacer muchas cosas, no haces lo que te gustaría, porque les gusta el arte muchísimo, entonces no fueron a ver los murales, porque, pues, tenían que hacer 1000 cosas en el día. Entonces, a veces es mejor no hacer 1000, hacer 4, pero bien hechas, vividas, comiendo rico, sentándote 1 hora y media a comer, a platicar, porque además también a través de la comida se viaja, ¿no? Entonces, creo que esta combinación entre ser viajero, sibarita y no un turista más, es a lo que vamos en este podcast, en este proyecto y en todas las recomendaciones que les demos también en nuestras redes sociales. Queremos 100% ayudarlos a planificar los viajes. Esta es la esencia de The Sybarite Soul, eh, enseñarles o ayudarles a planear mejor los viajes para que realmente empiecen a ser viajeros y a que ustedes mismos contagien a otras personas a ser viajeros, a ser sibaritas, a disfrutar los viajes desde otra perspectiva, de otra manera, de una manera más calmada, pero disfrutada, ¿no? Creo que ese es el punto fundamental de un viaje, disfrutarlo, porque hay veces que también la gente me dice: "¿Cómo puedes viajar tanto? ¿No te cansas? ¿No llegas muerta?". Pues sí, sí llegas muy cansada, pero también si lo haces pausado y si disfrutas estos momentitos y si sales a correr un día, aunque pierdas, ¿no? Un par de horas, pero te sales a correr, pero te sientas, pero lo disfrutas hasta la cama, ¿no? Creo que esa es la diferencia entre turistear y viajar. Resumiendo un poco todo lo que hemos platicado ahorita, The Sybarite Soul nos va a ayudar a que más personas se conviertan en viajeros y a hacer los viajes realmente tomando en cuenta las metas personales de las personas, las pasiones de las personas y que puedan viajar con su propia perspectiva y puedan conocer un país, un lugar, una ciudad, de acuerdo a su perspectiva personal, a la perspectiva de su familia, de sus amigos o de las personas con las que viajen. Entonces, esa es la promesa de The Sybarite Soul. Y todos, 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 absolutamente todos podemos ser sibaritas. Y no solo podemos, creo que debemos ser sibaritas. Creo que tratarte a ti mismo con amor, con cuidado, con cariño, consintiéndote, es algo que todos deberíamos de hacer en la vida y a lo mejor el mundo sería un poco más bonito. Tratarte a ti como quieres que las demás personas te traten. Qué rápido se me ha pasado este episodio, de verdad. Síganos acompañando, vamos a tener muchísima información en los demás podcasts. Esto fue nada más una probadita, una introducción. Vamos a tener invitados espectaculares. En cada episodio les vamos a estar dando algunos datos curiosos muy interesantes. Y el primero, este es un estudio que hizo en 2023 Global Travel de American Express. Y ¿sabían que el 64% de estos encuestados tomó la decisión de viajar a un destino después de verlo en una serie, película o algún otro medio de entretenimiento? Está padrísimo, ¿no? Yo, sí, culpable, sí lo he hecho y creo que todos. Entonces vamos a ir descubriendo estos datitos también aquí en el podcast de The Sybarite Soul. Y bueno, pues todo llega a su fin. Este primer episodio se acaba.
pero vendrán muchísimos más. De verdad, gracias por acompañarnos en este primer episodio. Síganos, acompáñenos en los próximos. De verdad, vamos a tener datos súper interesantes para contagiarlos, para que se vuelvan sibaritas, para que se vuelvan viajeros y para que disfruten sus viajes de una manera mucho más profunda desde el alma y diferente a todos los demás. Entonces, síganos en nuestras redes sociales también, @TheSybaritSoul, y acompáñenos en los siguientes episodios. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarme y por seguir platicando. The Sybarite Soul. Una producción de Neuma Comunicación.